Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. Te doy la bienvenida a tu canal. Aquí hoy vamos a estar realizando con nuestras anillitas reciclables. Hoy vamos a estar utilizándolas para hacer esta precioso, mire, es una coleta para las niñas de la casa. Mire que lo podemos usar haciéndole este precioso patico con las anillitas más pequeñas. Usted lo puede hacer más grande, a lo largo, con dos o simplemente así con una. Vamos a estar haciendo esta con una, pero es el mismo paso, los mismos puntos para hacer con dos. Es muy rápido de hacer y reciclando, ayudando el planeta. Dios te bendiga. Muchas bendiciones en este día. Vamos a estar utilizando nuestro hilo de 1 milímetro de grueso, negro para el ojito, también lo puede dejar sin el ojito simplemente. Y para el piquito vamos a estar utilizando un amarillo más fuerte o anaranjado. Nuestra moñita y una anillita. Vamos al paso a paso. Aquí, bueno, vamos a comenzar poniendo nuestra anillita de esta forma. Aquí vamos a hacer medios puntos. Usted aquí entra haciendo su puntico de seguridad. Y aquí vamos a comenzar. Usted aquí en este espacio va a hacer 12 puntos bajos. Y en este espacio hace 12 puntos bajos para luego deslizar 3, 4, 5, 6 y así hasta tener los 12 y luego saltamos aquí y hacemos los otros 2. Ya teniendo sus 12. Aquí tengo 12 y aquí tengo 12. Deslizo y aquí nosotros vamos a comenzar haciendo una cadena y en ese mismo punto yo voy a entrar haciendo un punto. Ya aquí ya tendría un punto, hago lazada, entro y hago un punto medio alto, porque vamos a trabajar con puntos medio alto en aumento. Y luego entro y hago un punto medio alto y en el que sigue hago un punto medio alto. Así. Así lo vamos a ir haciendo en todo el contorno. Fíjense que ya aquí termino, deslizo y aquí yo voy a hacer 1, 2 cadenas, entro en ese mismo punto y hago un punto medio alto. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5 yo voy a hacer aumento, pero vamos a hacer un aumento normal y o sea de 2 y un aumento triple. Hago aumento, un aumento triple. Triple es entrar 3 veces. Entonces hago en los 5 hago un aumento triple, un aumento triple. Eso lo hago por 5 veces y continúo con puntos medio alto, un punto y un aumento en todo este contorno y continúo de la misma forma haciendo 5 aumentos de este lado. Entonces mire ya cómo nos queda de esta forma. Hicimos los 3 aumentos, 5 aumentos. Aquí están. Un aumento normal, uno de 3, uno de 2, uno de 3, así. Y de esta forma del otro lado. Aquí ya yo deslizo. Y aquí vamos a comenzar haciéndole la cabecita. Recuerde que aquí en la cabecita usted va a hacer, si usted va a hacer la cabecita de este lado, usted comienza la cabeza de este lado para que le vaya viendo para el lado izquierdo. Pero si la va a hacer que le quiere que le quede del lado derecho, usted comienza aquí
con la cola primero, para que le quede de ese lado. Y ahí nosotros vamos a hacer, mire, un punto deslizado, deslizo, deslizo. Y aquí voy a hacer un medio punto. Comenzamos haciendo un medio punto. Y vamos a hacer aquí un punto medio alto. Aquí en el que sigue un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas. Hago piquito. Así. Hago lazada y hago un punto medio alto. Un punto alto. Un punto medio alto en el que sigue en aumento triple. 1, 2 y 3. Fíjese que entré 3 veces haciendo medio punto alto ahí en ese mismo punto. Y continúo haciendo puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Esta es la colita. Mire cómo nos queda. Así, de esta forma. Aquí, después de ese 4 puntos bajos, yo me voy a ir deslizando. Aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la parte de abajo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Aquí yo voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Hago 1 y 2. Y entro en ese mismo punto y hago un punto doble alto. Esto lo voy a hacer por 5 veces. 1, así. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces. Fíjense que me quede de esta manera. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y voy a deslizar. Así. Me vengo aquí y voy a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos. Hago lazada, no voy a hacer cadena, hago lazada y entro y hago puntos medio alto. En ese mismo punto yo voy a ir haciendo 3 puntos medio alto. Así entro y hago puntos medio alto por 3 veces. Mire, así. Repito en el que sigue. 2 y 3.
Y en el que sigue hago 1, 2 y 3. Y en el que sigue voy a deslizar. Así. Mire cómo nos queda de esta forma. Aquí yo me vengo deslizando hasta abajo para luego cortar mi hebra. Así. Y esta hebrita la vamos a perder por el cuellito. Así. La sacamos aquí. Vamos a sacarla de una vez para que usted vea. Y luego cortamos nuestra hebra. Así. Mire, de esta forma. Y no lo voy a cortar tan re largo. La hebrita la perdemos por dentro. Y ahora vamos a hacerle el pico. Mire que es de lo más sencillo. Un precioso patito. Aquí usted, cuando ya usted lo tenga, usted le coloca aquí su moñita, la echa hacia el otro lado, así. Es muy práctico de hacer. Mire. Así. Y le queda así. Ahora aquí en el hociquito usted va a hacer así. Lo agarra en este punto. Aquí. Usted agarra su hebrita. Hace su puntito. Hace ahí mismo un medio punto. Pone esta para acá. Hace una cadenita. Y aquí entra y desliza. Así. Aquí esta hebrita la cortamos y la perdemos por dentro. Todas estas hebritas se pierden por dentro. Aquí, mire, de lo más rápido. Aquí con el hilo negro, lo que le va a hacer es un puntito francés. Eso es con el hilo negrito y usted va a agarrar su hebra y aquí hace de esta manera. Una hebrita, no le haga nudito, sino que lo pone aquí. Así. Lo echa del otro lado para asegurarlo. O lo puede hacer así nada más, fíjese. Si no, le hace su puntito. Así. Hágaselo así o le hace su puntito francés. Así le va a quedar bonito también. Nada más le hace dos vuelticas y ya. Y lo pasa por atrás. Y su hebrita la corta. Yo voy a ir cortando y le muestro el resultado final. Mire, mire qué bonito. Bueno, amiga, mire cómo quedó ya nuestro proyecto. De lo más bonito, nuestro patito, reciclando con las anillitas. Usted las limpia y las pone aquí bien lisitas. Le pone aquí su moñita y tiene un precioso coletero para las niñas de la casa. Para las preciosas de la casa estamos haciendo hoy este proyecto. Espero que lo elabore y lo ponga en práctica. Usted lo puede hacer del color que usted desee. Gracias, Dios te bendiga. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por apoyarme y por tener paciencia y elaborarlo conmigo. Muchas bendiciones.